Amado Dios, te agradecemos. Gracias por esta mañana, Señor. Gracias por cada persona que está en este lugar. Oramos para que, Señor, tú te manifiestes y tú seas hablando, Señor, a cada vida a través de la palabra que tú vas a impartir, Señor. Háblanos, Señor. Háblanos y muéstranos lo que necesitamos escuchar. Te pido eso, Señor. Todos hemos venido aquí con ese anhelo y ese deseo de conocerte más. Que no salgamos de este lugar sin haber logrado eso, Señor. Que podamos salir de aquí sabiendo que hay una palabra para nuestra vida que refresca, que transforma, que cambia. Porque queremos eso, Señor. Que tú nos transformes. Gracias, amado Dios. Dejamos todo este tiempo bajo tu control. En tu nombre precioso, Jesús. Amén. Amén. Bien. En este tiempo estamos compartiendo acerca de encuentros. Dile que está atrás, encuentros. Encuentros con Jesús, no encuentros con personas. De repente uno a veces quiere encontrarse, ¿no? Oye, ¿quién está en tu mente como alguien importante, ¿no? Que quizá, yo quiero encontrarme con el presidente de Norteamérica. No lo sé. Otros aquí jóvenes van a decir, yo quiero encontrarme con el protagonista de mi novela, ¿no? O con el cantante favorito que tengo. Mira, aquí está a tu lado, estamos hablando de eso, ¿eh? Estamos hablando acerca de encuentros con Jesús. Amén. Y estamos viendo cómo en el Antiguo Testamento había personas que se encontraron con Él y fueron transformados. Entonces rescatamos en esos encuentros principios de Dios, mandamientos, aspectos que pueden servirnos a nosotros, porque Jesús quiere encontrarse con nosotros. Amén. Quiere encontrarse contigo. Y rescatamos esos aspectos. Hemos hablado mucho acerca de encuentros, por ejemplo, Mateo, Natanael. Hemos hablado de Zaqueo, hemos hablado de Pedro, de Pablo. Cómo el Señor se ha encontrado con ellos. A veces solo conocemos sus nombres, ¿no? Bueno, le ponemos el San más, ¿no? San Mateo, San Pedro. Pero ni sabemos quiénes eran ellos. No sabemos ni siquiera cómo fue su vida, qué desafíos tuvieron, cómo conocieron a Jesús. No sabemos eso. Así que nuestro reto es justamente entender muy bien cómo eran estas personas que se encontraron con Jesús y cómo el Señor los fue transformando. Amén. Y hoy vamos a hablar de una mujer. Dile al que está a tu lado, de una mujer. Hoy vamos a hablar de una mujer. ¿Dónde están las mujeres acá? Y dicen, por fin el pastor va a hablar de una mujer, porque hemos hablado todo medio año de varones, de hombres. Y algunos piensan que Jesús estaba solo rodeado de varones, ¿no ve? Era un machista, dicen algunos. Pero se equivocan. Dile al que está a tu lado, Jesús estaba rodeado también de mujeres. Dile. Amén. Había mujeres alrededor del Señor también. Y hoy voy a leer una historia, un relato que hace Juan, el Evangelio de Juan, respecto a una mujer muy peculiar y que el Señor tuvo una conversación a solas. ¿Se recuerdan la última vez con quién tuvo Jesús una conversación a solas? ¿Con quién fue? ¿En la noche? Con Nicodemo. Correcto. Pero aquí vamos a ver otra conversación a solas, pero ya no en la noche, sino a mediodía y en un desierto. Alguien ya ha soplado algo, ¿no? Vamos a Juan capítulo 4. Tal vez conoces la historia, tal vez lo has leído en algún rato, pero saben, a mí me encanta este relato. Lo he leído tantas veces, pero siempre que voy leyendo, voy entendiendo más y rescatando más cosas al respecto de esta conversación. Amén. Así que hoy vamos a hacer también otro intento de entender muy bien. Tal vez hay cosas que ya sabes, pero hay cosas que de repente hoy te vas a enterar. Amén. Así que pon predisposición en tu corazón y en tus oídos. Juan capítulo 4, por favor. Amén. Juan 4. Vamos a leer desde el versículo 3 en adelante. Pero vamos a empezar leyendo el versículo 3.
¿Qué dice acá? Tenemos ahí la palabra. Para los que no tienen la Biblia, pueden leerlo en la pantalla. Los demás podemos leerlos en nuestras Biblias. Dice así: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Empezamos acá. Empezamos la descripción desde este punto, de dónde se encuentra geográficamente Jesucristo y hacia dónde está deseando ir, hacia dónde es su propósito de llegar, a qué región quiere llegar. ¿Dónde estaba Jesús? ¿En qué región estaba? En Judea. ¿Alguien sabe más o menos cómo está ubicado el mapa de Israel? ¿Alguien se ubica en el mapa geográfico? ¿Dónde se ubica Judea? ¿Dónde está ubicado Judea en el mapa geográfico? ¿En el este, oeste, norte, sur? ¿Dónde está ubicado? No, Judea. No Galilea, Judea. En el sur, ¿no? En el sur. Está en el sur, dile, está como estamos ahora, estamos al sur de Bolivia, ¿no ve? Entonces estamos más o menos igual que Jesús. Pero cuando tú quieres ir, vamos a ponerlo así, de Sucre hacia el norte, hacia La Paz, quieres llegar al Alto, ¿qué tienes que hacer? ¿Por qué trayectos, por qué ciudades tienes que pasar? Hay dos rutas, creo, si no me equivoco, ¿verdad? No soy mucho de viajes, yo soy bien hogareño, acá muy sucrense, enraizado, así que difícil que me muevan de acá. Pero ¿qué tienes que hacer? Creo que hay dos rutas. Uno es por Potosí y por Oruro, y obviamente llegas a La Paz. ¿Y la otra ruta por dónde es? Por Ravelo, ¿ya? Cochabamba, ¿no? Más o menos Cochabamba y hacia La Paz. ¿Ok? Entonces, de la misma manera que hoy, en esta época, también habían maneras para poder llegar hasta Galilea, que era el norte. Habían también dos rutas. Una era por el río Jordán, que se iba, pero era una vueltota que tenían que dar para llegar hacia arriba, hacia el norte. Pero el otro era un camino más corto y más directo. No sé cuál de las dos rutas que mencionábamos en nuestro contexto es más directo a La Paz, ¿no? Ya sea el uno o el otro, no lo sé. Ustedes deben conocer las horas. Pero en el contexto bíblico, la ruta más corta era pasar por Samaria. Era la ruta más corta, porque era la ruta porque te llevaba directo hacia el norte. Pero era la ruta menos usada. Era la ruta menos usada, no era la habitual. Era la más usada, era por el río Jordán. Todos iban a dar la vuelta por ese lado. Y tú te preguntarás, ¿por qué? Medio raro eso, ¿no? Porque normalmente agarramos la ruta más corta, ¿verdad? Para llegar más rápido al lugar donde queremos llegar. Pero en esta época había una cuestión, y ese es un aspecto cultural que tenemos que tomar en cuenta. En el trayecto de ir al norte estaban los samaritanos. Dirán que están todos los samaritanos. Los samaritanos. Y hay que entender desde la perspectiva bíblica quiénes eran estos samaritanos, para poder ver por qué los judíos no iban directamente hacia el norte, sino tenían que dar la vuelta por el río Jordán para ir hacia Galilea, al mar de Galilea. ¿Por qué? ¿Quiénes eran estos samaritanos? Los samaritanos, por si acaso, era un pueblo que había quedado como resto de la invasión babilónica. Cuando los babilonios invadieron Israel y saquearon y destruyeron, y se llevaron obviamente personas de esta región de Israel hacia su imperio, dice que los más conocedores y sabios, ilustres, se fueron llevados por ellos, pero también se dejaron ahí a personas que eran como se dice, los de más bajo estatus, que no servían en la sociedad. Los dejaron ahí porque no les eran útiles para ellos. Pero con el tiempo, estas personas se asentaron, empezaron a conocer a otros de otros pueblos, porque ya se habían metido ahí, como se había invadido Israel.
otros pueblos y les nacieron descendencia. Entonces los samaritanos eran el producto de israelitas, de judíos, pero con otros pueblos. Ahí viene primero el primer aspecto que tienes que tomar en cuenta. Pero eso no era tampoco solamente el único factor. Había otros motivos. El segundo factor era que estos samaritanos, al haber crecido en ese ambiente, su ámbito religioso era muy pagano. Muy pagano. Ellos, si bien creían en Dios, etcétera, pero también mezclaban sus creencias con otras creencias de pueblos paganos. Y eso no les gustaba a los judíos, a los religiosos, a los fariseos, no les gustaba eso. Pero mucho peor todavía, porque su reputación era mala, porque muchos de los samaritanos eran también personas pecaminosas, que robaban, que llevaban un desorden total en su vida. No era por si acaso algo de unos cuantos, sino era algo peculiar en la mayoría, así se comportaban ellos. Yo no sé si ahorita voy a relacionar con algo, de repente ofendo a alguna ciudad o algo así, ¿no? Pero simplemente acá en Sucre, sabemos que hay zonas rojas, ¿o no? Hay zonas rojas. ¿Y por qué les llamamos zonas rojas? Porque son peligrosas, ¿no ves? Son zonas peligrosas porque sabemos que de repente en este lugar hay gente que vive, que roba, o que de repente si una muchacha anda andando por ahí, pueden hacerle algo. O sea, son zonas peligrosas, ¿no? Así era pues Samaria. Así era. Los viajeros que iban por Samaria pues tenían temor de que les roben, les saquen las cosas. Por eso los judíos no iban por Samaria, sino iban por el río Jordán, porque decía, estos son traicioneros, son impuros. Más bien los maldecían, los odiaban, los rechazaban y los repudiaban. Por eso cuando Jesús habló del buen samaritano, eso era una bomba. ¿Cómo va a haber un buen samaritano? No lo hay. Todos son malos, todos son pecadores, pecaminosos, etcétera, peligrosos. O sea, con ellos ni hay que hablar, ni hay que confiar en ellos. Más bien que Dios los aniquile y se los lleve. ¿Estás entendiendo el concepto que tenía el pueblo de Israel de estos samaritanos? Por eso no querían pasar por ahí. Pero mira a Jesús, porque Jesús, claro, Él dice, ya ese es un problema de ellos, ¿no? De los judíos y todo. Yo voy a pasar nomás por ahí. Porque es la ruta más corta, ¿o no? Sabiduría, ¿no? ¿Para qué voy a dar toda una vuelta en la ruta más corta? Pues mejor me voy por Samaria. Así que Jesús decide ir por Samaria. Dile que está a tu lado. Jesús decide ir por Samaria. Decide ir por Samaria. Para Jesús, escúchame bien, todos los prejuicios no son un obstáculo de su gracia. Dile al que está a tu lado. No son un obstáculo para su gracia. Nosotros, queridos, hemos fabricado prejuicios. Y nosotros hemos etiquetado a las personas que sí pueden acercarse a Dios y a las personas que no pueden. A las personas que sí son dignas de Dios y a las personas que no son dignas de Dios. A las personas que son merecidas de castigo y a las que no son merecidas de castigo. Esa es nuestra mente humana. Tenemos a un Dios racista, a un Dios que clasifica, a un Dios que separa. Pero la Biblia nos muestra, dice, hay una palabra que a mí me encanta, sin acepción de personas. Amén. Sin acepción de personas. ¿Qué significa? Que tú y yo y cualquiera en la humanidad tiene la oportunidad de acercarse a Él. No hay cosa alguna, ningún factor, ninguna cosa que pueda impedirte el acercarte a Él. Ni de tu vida, ni tu pasado, ni de lo que te clasificaron o te catalogaron. Nada puede impedir que te acerques a Él, sino solamente tú. Tu propio corazón. Pero Jesús no tiene problemas. Él pasa por donde quiere pasar. Amén. Él va por los barrios donde tiene que ir.
Es el Jesús que más bien prefiere los caminos más peligrosos, los caminos de prostitutas. Y mira que la mayoría de la gente de esa época siempre decía eso. Este Jesús siempre anda con pecadores. Claro, la gente quería verlo a él con fariseos, con los más pudientes de esa época, los más santos, bueno, que no eran santos por si acaso, pero se creían santos. Con ellos quería verlos. Pero Jesús andaba por lugares donde la gente religiosa no quería andar. Amén. ¿Por dónde vas a andar tú? ¿Por dónde vas a andar tú? Y Jesús decide ir por Samaria, a pesar de que esta región tenía esa reputación tan mala. Él decide ir por Samaria. Pero algo extraordinario va a pasar por Samaria. En Samaria, perdón. Algo realmente sorprendente va a pasar. Mira que está todo, prepárate, dile. Algo sorprendente va a pasar acá. Samaria, yo no sé, pero en algún punto de mi vida yo me he identificado con Samaria. Yo me he identificado en el sentido de que yo era rechazado, ignorado, despreciado, indigno. No sé si te has sentido en algún rato así. Y no sé si en algún momento tú te has sentido como Samaria. Pero quiero decirte algo esta mañana. Jesús está llegando a ti. ¿Amén? Está llegando a ti. Y está llegando a Samaria. Y mira el verso 5 de lo que estamos leyendo. Si seguimos la lectura, el verso 5 dice: vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. ¿Sabes qué es Samaria? ¿Sabes qué es Samaria? O sea, Samaria no era un pueblo olvidado, más bien era un pueblo donde Dios se había manifestado en gran manera. Eso era Samaria, donde alguna vez esta región llamada, por si acaso, Sicar acá, en la antigüedad, era llamada la región de Siquem. Si tú revisas en la Biblia, hay tantos acontecimientos importantes que se hicieron en esta región de Siquem. Por ejemplo, en esta región fue donde justamente llegó Abraham soñando de entrar a la tierra prometida, y donde Dios le habló. ¿Te acuerdas de esa palabra que le dice a Abraham? Multiplicaré tu descendencia y haré como tan grande que no vas a poder contarlo, porque va a ser como las estrellas del cielo, como la arena del mar. ¿Recuerdas eso? Este pacto, esta conversación que tuvo Dios. ¿Sabes dónde fue? Fue en Siquem. Fue en Samaria. Fue ahí donde Dios se manifestó. No solamente a él. Fue ahí donde Josué se paró y dijo al pueblo: ustedes elijan qué van a hacer. O quieren seguir hacia la tierra prometida y entrar y adorar a Dios, o quieren retroceder y volver a Egipto, donde adoraron sus padres. Pero escojan. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Eso era Siquem. Amén. Era una tierra donde Dios se había manifestado poderosamente. Era el lugar donde había hecho pacto, pero era el lugar también donde Jacob compró heredad, la primera heredad para la tierra de Israel, sin saber que ahí iba obviamente a crecer un pueblo. Y la heredad que obviamente después pasó a José. O sea, no era cualquier lugar. Y sabes, cuando yo veo Samaria, me doy cuenta algo también en el sentido de espiritual, ¿no? Me doy cuenta que a veces Dios tiene tiempos. Dios tiene tiempos donde realmente estamos como que cara a cara con Él, donde hablamos sin ninguna obstrucción o temor, con la libertad de nuestro corazón, con amor y pasión hacia el Señor. Pero pasa el tiempo y parece que algo nos ha quitado algo. Alguien ha venido y nos ha robado, así como esos babilonios que vinieron y devastaron esta región, esa región donde tanto hablaba Dios. Y luego nos vemos en un desierto, nos vemos en una región destruida, en una región saqueada, en una región con pocas cosas, pero una región donde Dios todavía quiere seguir obrando. Amén. Una región donde todavía Dios quiere seguir obrando. Y quiero decirte algo: aunque tú estés en una etapa difícil de tu vida cristiana, Dios quiere seguir obrando. Amén.
Dios quiere seguir obrando. Y es así como Jesús llega justamente aquí a Samaria, a esta región, al lugar donde Él había hablado antes. Porque ¿quién es pues Jesús, queridos? ¿No es el mismo que habló a Abraham en ese lugar? ¿No es el mismo también que estuvo ahí con Josué? Porque dice que Él habló por el Espíritu al pueblo. ¿No es el mismo que conocía esta tierra y que había decidido dar al pueblo de Israel esa tierra como heredad? El que estaba hablando en lo alto ahora estaba pisando la misma tierra donde Él había obrado. Amén. Y estaba dispuesto todavía a seguir bendiciendo esa tierra, a seguir transformando esa tierra. El versículo 6 dice lo siguiente ahí, dice: y estaba allí el pozo de Jacob. El pozo, mira, había pasado años, muchos años, pero todavía seguía ahí un lugar simbólico, un pozo. Un pozo que obviamente para el pueblo, para esta región que era árida, era desértica, era uno de los recursos más importantes. Ahora tenemos la bendición de Dios de agarrar el grifo y sacar agua, ¿no? Pero en este lugar no era así. Hay lugares en la tierra, ustedes deben saber esto mejor que yo, pero hay lugares en la tierra donde realmente es difícil encontrar agua, donde la gente realmente lucha por agua. Y estamos llegando también a tiempos ya de déficit, ¿no? De abastecimiento de agua. La gente cuando no hay agua se convulsiona, ¿o no? Así que esto es un patrimonio. Es un patrimonio de ese lugar. Un pozo que tiene agua, que había servido como fuente de vida, no solo a ellos, sino a generaciones, queridos. Donde muchos habían ido y habían sacado por años agua de este lugar y se habían servido de ese pozo y habían vivido abuelos, hijos, nietos, bisnietos, habían bebido de ese pozo y nunca se acababa su agua. Quiero que entiendas eso, que es muy importante en el relato. Amén. Nunca se había acabado. Y ahí está Jesús. Y dice la Biblia claramente que cuando Él llega a este lugar, a este pozo, leamos verso 6 ahí, dice que entonces Jesús estaba cansado del camino. Se sentó así junto al pozo y era como la hora sexta. Jesús es Dios, queridos. Él es el Señor que transforma y que cuando Él pide se le da, que cuando Él habla todo se pone a su disposición. Es el mismo Jesús que cuando le dijo a Pedro, pesca, ¿se acuerdan de la gran pesca? ¿No? Él pesca y todos los peces se habían escapado. Porque Él habla y los peces obedecen. Y dicen, si Pedro no tiene que pescar, pues vámonos. Hoy no vamos a dejarnos pescar porque el Señor manda. Y cuando Él dice, Pedro, mete tu red y pesca, la red estaba llena de peces. Porque a Él le obedece. ¿Tú crees que para Jesucristo no era difícil decir, bueno, quiero agua, entonces, a ver, agua, ven acá? Pero ¿sabes qué? A mí me sorprende y me maravilla la humildad de nuestro Dios. Porque Él no se mofa en su divinidad, sino que muchas veces abraza la humanidad. Y la abraza sin vergüenza. La abraza diciendo, yo también quiero tener lo mismo que mi creación, quiero sentir lo mismo que mi creación. Y es curiosa la paradoja acá, es curiosa. ¿Sabes por qué te digo? Porque el que no se cansa, está cansado. ¿Me entiendes? ¿Has entendido la paradoja? El que no se cansa, está cansado. ¿Por qué digo no se cansa? ¿Porque Dios se cansa? ¿Cómo es? No. El que da de beber agua viva tiene sed. ¿Por qué? Porque Jesús abraza a la humanidad. Amén. Él abraza a la humanidad. Él no está ignorando la humanidad. Él no rechaza a nuestra humanidad.
Cuando nosotros lloramos, cuando nosotros nos desesperamos, nos frustramos, cuando estamos inquietos, cuando estamos cansados en el camino, Jesús nos rechaza esto, porque eso es parte de nuestra humanidad. Yo no sé, pero a veces como que rechazamos las emociones, ¿no? Yo soy medio antiemocional por si acaso, pues me pongo como ejemplo, ¿no? Es como que yo digo a veces, mucho engrandeces, oye, las cosas, no es tanto así, digamos, ¿no? Deja de llorar o deja esto, ¿no? Pero mira, que yo puedo ser así por si acaso y Dios quiere transformar eso en mi vida, ¿ven? Pero el Señor no hace eso, porque el Señor abraza la humanidad. ¿Amén? Abraza tu humanidad, abraza tu inquietud, abraza tu preocupación, abraza tu angustia, abraza todo lo que tú sientes. Él lo abraza. Es más, no solamente lo abraza, lo ha vivido, lo ha experimentado. Amén. Y aquí está este mismo Jesús, cansado, teniendo sed, en el verso 6, perdón, y dice que se sienta junto al pozo, y era la hora sexta. ¿Qué hora es esta? Mediodía. Porque esta hora es importante, porque era la hora donde las personas normalmente no están en el pozo. Todos van a sacar del pozo, ¿a qué hora? En la mañana, temprano. ¿O a qué hora cocinan ustedes, pues? ¿Cómo es, queridas? ¿A qué hora comen? ¿A qué hora usan el agua para poder preparar sus alimentos? En la mañana. Y era esa hora donde la gente acudía, pero estamos en la hora sexta, así que todas las personas ya no estaban ahí presentes, excepto una mujer. ¿Qué está haciendo ahí una mujer? ¿Por qué está ahí esta mujer a esa hora? ¿Por qué está ahí? O sea, ¿no ha comido? Se despertó tarde. Algunas mujeres aquí están identificándose con eso, ¿no? Seguramente. ¿Se despertó tarde? ¿Qué creen ustedes? A ver, ¿qué piensan al respecto? ¿Saben? Hay 3 razones posibles por qué esta mujer está ahí. 3 razones que obviamente no son mías por si acaso, sino son de estudiosos de la cultura de esa época. Y que ellos mencionan que podría ser una de esas 3 razones. Yo quiero simplemente mencionártelas, pero tú puedes pensar y puedes meditar y decir, a ver, ¿cuál de estas es? Primera razón. Dice uno de los autores que tal vez esta mujer era una mujer marginada socialmente, rechazada por la comunidad, tanto que no le dejaban ir al pozo, y que tenía que buscar el momento donde las personas no iban a estar en este lugar para sacar su agua. Esto dice mucho acerca de quién era esta mujer, ¿verdad? Además de la información que nos da después también, no era cualquier mujer, era una mujer odiada, repudiada, rechazada, porque tenía un desorden muy grande en su vida. Ya lo vamos a ver más adelante. Y no le dejaban ir a este pozo. Primera cosa. Segunda razón, muchos dicen también que los pozos eran como plazas, porque los pozos eran el lugar de encuentro donde los hombres acudían para charlar con las mujeres y buscar sus esposas. ¿Se acuerdan también un ejemplo del Antiguo Testamento? ¿De quién se acuerdan que conoció a alguien en un pozo? Y se enamoró a primera vista, ¿no? Y se casó. Ya, vengan al taller de ahí vamos a hablar. Les dejo la intriga. Pero los pozos eran lugares así como ahora las chicas van a peatonalizar, ¿no? Ahí estaban ahí buscando. Pero bueno, ya vamos a hablar de esos temas por si acaso. Inscríbete pues al taller, ¿ya? Sendas de un verdadero amor. Ahí vas a saber dónde tienes que andar, en las plazas o dónde. ¿Okay?
Entonces, queridos, los pozos, dice este autor, eran lugares donde frecuentaban los hombres para buscar sus esposas. Pero también, escucha muy bien, los hombres muchas veces iban a estos lugares porque no solamente ahí había mujeres dignas, sino también habían prostitutas. Así que no solamente en los pozos habían personas deseables, sino también indeseables que solo buscaban ser vendidas a estos hombres. Así que ellos dicen y señalan que, bueno, la mujer samaritana no entra como una mujer que está buscando un esposo, sino entra como una mujer que era como prostituta, pero que estaba ahí en el pozo. Tercera cosa importante que dicen, y esta de repente es una que no tiene mucha explicación, ¿no? Que es más sencilla, que simplemente a esta mujer le urgía tener agua y pues tuvo que ir por agua en un horario no habitual. Esas tres razones existen. La Biblia no nos dice específicamente cuál de esas tres razones. Puede que alguien piense en una cuarta, pero ¿cuál de esas tres razones son? Pero hay algo cierto en todo lo que se menciona acá y que encaja con la mujer, las dos primeras. Que por un lado, obviamente era una mujer de mala vida, de un desorden muy grande en su vida. Y segundo, que tal vez por esta razón era una mujer despreciada por su pueblo y por otros. ¿Te estás dando cuenta ahora quién era esta mujer? Esta era la mujer samaritana. Y dice que ella quería sacar agua. Nos muestra el propósito por qué estaba ahí, quería sacar. Y se encuentra con Jesús. Wow, aquí va a pasar la bomba, queridos. ¿Ya? Así que agárrate duro. Se encuentra con Jesús. Y hay una frase que Jesús le dice. Y esta frase, estas palabras van a inquietar profundamente su corazón. El verso 7 dice lo siguiente, dice así: vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, ¿qué le dice? Dame de beber. Dame de beber. Mira que está todo, ¿qué palabras? ¿Qué palabras? No sabes lo que significa eso, querido. ¿Sabes qué palabras? ¿Qué palabras de verdad? A ver, vamos a analizarlo, ¿ok? Para que entendamos. Aquí hay dos cosas importantes. ¿Sabes cuál es la primera? Jesús le habló. Mira que está tu lado, Jesús le habló. Y algunos me miran como que eso no tiene nada de sorprendente. Eso no parece sorprendente. Es sumamente sorprendente. ¿Sabes por qué? Te voy a decir por qué. Primera razón por qué es sorprendente. Porque Jesús era rabí. Y dentro de los códigos de los rabís había una cláusula. Ningún rabí puede hablar en un lugar público con una mujer. Ahora no me digas por qué y qué pasaba y no, bueno, eso, dile al que está a tu lado, ya, invitar al pastor a comer y ahí vamos a echar. Eso es aparte, eso te cobro aparte, no entiendo. No, eso es aparte, no vamos a enfocarnos en eso esta mañana. Pero la cuestión es que estaba hablando con ella. Estaba rompiendo esta ley, estaba rompiendo esta norma. No le interesaba las normas religiosas. Él lo estaba rompiendo. Y esto le maravilla a esta mujer. Segunda cosa importante, no solamente el hecho de que él era maestro y estaba hablando con ella, sino que le estaba pidiendo algo a ella. No solo le habló, sino le pidió algo a ella. Segunda cosa que no podía hacer un maestro. No solo no podía hablar, sino no podía pedirle a una mujer algo. Yo estoy de acuerdo por si acaso con que la tradición israelita era en cierto sentido muy estricta en cuanto a la mujer. Por ejemplo, no podía hablar la mujer, así por así. Y no podía andar sola.
Tenía que andar con su padre, con su hermano mayor, tenía que andar con un grupo de mujeres, pero nunca sola. Así era esa época. Ahora, no es que por si acaso, ¿no? Y algunos dicen, pero está en la Biblia, entonces debe ser. ¿Y saben qué hacen los religiosos? Eso subrayan, ¿no? A eso les gusta. Así mujeres, así tienen que andar aquí en la iglesia, solas. Y no tienes que hablar con las mujeres, no, que se callen, ¿no? Que ni rían aquí. Hay que ponerles ahí, no sé, barbijos, pero esos de que agarran fuerte. Algunos quieren mirar así la Biblia. Pero queridos, no olvidemos, la Biblia está escrita en una cultura, ¿amén? Pero no toda la cultura es lo que realmente revela la voluntad de Dios. Pero aquí está Jesús, tranquilo, chocho, charlando con esta mujer y le pide, dame de beber. Los mismos discípulos, cuando llegaron en el versículo 27, se alborotaron al ver a Jesús con una mujer hablando. Se sorprendieron. Es más, yo creo y estoy convencido que los discípulos no hubiesen hablado con esta mujer. Algunos autores incluso dicen que mientras ellos iban a comprar al camino, seguramente se cruzaron con esta mujer, pero ni la saludaron, ni la hablaron, ni le dijeron nada, sino se pasaron de alto, porque solo había una ruta hacia el pueblo. Y cuando llegaron era, ¿qué está haciendo Jesús con esa mujer? Es como cuando tú te asustas cuando yo hablo con otra mujer, ¿no? ¿Qué está pasando con el pastor? Asustados. Digan que está toda tranquila. Asustados. Se sorprendieron porque estaba hablando con una mujer. Y peor, el hecho de pedir un favor o aceptar algo de la mujer. Pero esto es lo sorprendente. Te voy a decir lo sorprendente. Que esta mujer, a quien ningún varón le había hablado, y ningún varón le había preguntado cómo estaba, y ningún varón se había preocupado por su vida, ni por su desorden. Una mujer que se había estancado en su manera de vivir y había pensado que esa era su vida, llevar ese ritmo de vida. Y de repente viene Jesús y la saluda y le habla como ningún otro hombre le había hablado, porque todos los hombres que le hablaban a ella solamente buscaban otra cosa de ella, pero no le buscaban a ella. ¿Te das cuenta la bomba? ¿Te das cuenta lo sorprendente que está pasando aquí? Jesucristo está hablando con ella porque Él sabe quién es ella. Amén. Él sabe quién es ella. Y Él no es como otros hombres que van tras otras cosas. Él está mirando su corazón, está mirando su interior, está mirando lo profundo de ella. Porque todos habían visto lo externo, ¿no? Lo que era visible a sus ojos, lo que se podía ver, que era una mujer alborotada, una mujer. Mira, el hecho mismo de que esta mujer le responde a Jesús, significa que para ella ya no había normas, ya era, o sea, le valía todo a ella. ¿Se entiende? Había perdido el miedo, el temor, la vergüenza, había perdido todo. Se había perdido a sí misma. Pero Jesús estaba hablando con ella. Amén. ¿Sabes? Jesús quiere hablar contigo. Yo no sé si tú quieres hablar. ¿Conoces Apocalipsis? ¿Conoces este famoso versículo tan hermoso que dice aquí: yo estoy en la puerta y llamo? Estoy en la puerta y yo quiero entrar a tu vida. Yo quiero entrar, no para juzgarte, no para condenarte, no para ponerte más cargas de las que de repente has tenido en la vida. Estoy para hablarte de una manera diferente, no como la manera que te hablaron tus padres, no como la manera que te hablaron tus disque amigos, no como la manera que te hablaron tu disque novio.
yo soy diferente. Amén. Yo soy diferente. Yo veo lo profundo de lo que eres tú. ¿Cuántos quieren hablar con el Señor? Ese es un encuentro, querido. Ese es un encuentro. Estar predispuesto a hablar. Y cuando Él habla palabras poderosas. Y te vas a dar cuenta cómo Jesucristo está hablando con esta mujer, solamente tomando la excusa del agua que era del pozo. Pero verso 9, creo que no me va a dar tiempo para hablar la segunda parte. Dile al que está a tu lado, creo que va a haber segunda parte. Si quieres saberlo, ven al siguiente domingo. Ven. No me va a dar tiempo. Jaime ya está rondando acá. Pero también tenemos hambre, ¿verdad? Sí. Somos humanos. Dile que somos humanos. Dile. ¿Por qué me voy a avergonzar de decir tengo hambre? ¿Cómo es? No, eso no es espiritual en la iglesia. Oye, aprende del Señor. ¿Eh? Versículo 9. Versículo 9. Dice así: la mujer samaritana le dijo: ¿cómo pues tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no nos tratamos entre sí. Observa las dos cosas que esta mujer está rechazando. La primera cosa que está rechazando: ¿cómo me hablas a mí? Y no le está mirando a él como Jesús, no sabe quién es. Lo único que esta mujer distingue que es un hombre judío, por la manera de cómo estaba vestido. Y le extraña eso, que un hombre judío esté hablando con ella. ¿Cómo me va a hablar un judío a mí? Qué raro, o sea, esto está realmente extraño, que me hable un judío. Y peor todavía, porque dice el verso 9, que me pidas a mí de beber. ¿Te das cuenta? Las dos cosas que no eran habituales, las dos cosas que no estaban aquí lógicas, eran esas dos: que Jesús le hable y que Jesús le pida algo. Y la mujer dice: no, esto está mal, tú no puedes hablar conmigo, tú no me puedes pedir. Y sabes, cuando el Señor llega a nuestra vida, nosotros actuamos muchas veces así. ¿Recuerdas a Pedro? Cuando Jesús se acerca a él, después de la pesca milagrosa, Pedro cae de rodillas y le dice: Señor, apártate de mí, tú no sabes quién soy. No sabes, Señor, yo soy un hombre pecador. No sabes lo que he hecho en mi vida. Pero te digo algo, Él sí sabe. Él sí sabe. A mí me encanta cuando Jesús dice: yo soy la luz. ¿Sabes por qué me encanta? Porque a veces pasa eso en nuestra vida. Hay cosas que nos avergüenzan tanto que queremos que solo estén en la oscuridad. Y las metemos en un baúl y les echamos llave. Y no queremos que nadie abra, ni nadie lo sepa, ni nadie lo conozca. Pero cuando la luz viene, la luz se revela y manifiesta quién eres y qué te han hecho, manifiesta todo lo que has vivido, manifiesta. Y duele cuando empiezas a mirar, porque no querías mirar eso, porque querías olvidar eso. Duele, pero esa luz no es una luz que juzga, no es una luz que condena, es una luz que sana y que restaura. Amén. Es una luz poderosa, es una luz poderosa que no te avergüenza. Por eso Pedro cayó, por eso Pedro dijo: no, Señor, no puedes mirar esto es vergonzoso. Me gustaría que alguien venga aquí adelante a confesar sus pecados. Yo sé que no lo vas a hacer, tal vez vas a escoger tus mejores pecados, o los menos vergonzosos aquí adelante. Porque a nadie le gusta estar expuesto. A nadie. Queremos desaparecer y huir si nos exponen. Pero cuando el Señor viene a exponernos, no, el Señor no viene para avergonzarnos. El Señor viene para quitarnos esa carga. El Señor viene para librarnos de eso.
y sanarnos. ¿Amén? Eso va a hacer Jesús con esta mujer samaritana. Yo te invito a que vengas el siguiente domingo y puedas ver lo maravilloso que es lo que va a hacer el Señor con esta mujer. Ponte de pie, por favor. Tal vez has venido o tienes este mismo sentir del Señor. Tal vez dices igual que Pedro: yo no soy digno que Jesús venga a mí. Pero el Señor quiere hablar contigo. Yo te animo, de verdad te animo a ti, que tú tengas esa charla poderosa con el Señor. Amén. Que puede transformarte, que puede librarte, que es capaz de abrazarte, aunque no importa lo que hayas hecho. Ese es nuestro Señor. ¿Sabes por qué amo tanto al Señor? ¿Sabes por qué soy tan apasionado por el Señor? Porque el único que me ha aceptado, el único que me ha recibido, el único que me ha sanado. Hace rato les decía, yo me siento en cierta manera Samaria, pero a veces digo: Señor, wow, eres tan bueno. ¿Cómo ponerme a mí como pastor? Es como que yo soy como Pedro, ¿no? Señor, o sea, fíjate en otra persona, la más santa tal vez de la iglesia, no lo sé, pero a mí, Señor, ¿me llamas? Y el Señor dice: sí. A mí me abrazas, Señor, sabiendo todo lo que yo he sido, lo que he hecho. El Señor dice: sí. Somos nosotros a veces que queremos rechazar ese abrazo. Somos nosotros que queremos huir de ese abrazo, porque pensamos: no es posible que esto esté pasando. Sí es posible. Y sí, el Señor quiere abrazarte. Y sí, el Señor quiere estar contigo. Sí, el Señor quiere sanarte. Sí, el Señor quiere transformarte. Acéptalo. Amén. Recíbelo. No lo ignores. Gracias, amado Dios. Gracias, Señor Jesús. Porque podemos aprender a través de esta historia que tú has vivido, porque tú has estado hoy, en este siglo y en este año. Podemos ir a este pozo, ahí en Israel, y podemos estar en ese lugar donde tú estabas hablando con esta mujer. Esa charla maravillosa, esa conversación sobrenatural que tú has tenido con esta mujer. Hoy día podemos ir a ese lugar, el lugar donde tú estabas pisando, pero no has cambiado. Tú eres el mismo, tú no cambias. El mismo Jesús que estuvo ahí parado con esta mujer, rompiendo las reglas religiosas, rompiendo las reglas sociales, rompiendo las reglas culturales, transformándola a esta mujer. Este mismo Dios y ese mismo Jesús está aquí en este momento, y está en este lugar, y está ansioso por hablar con cada uno de nosotros. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a dejar que Él hable a tu vida? ¿Vas a dejar que Él se acerque? No permitas que la vergüenza, la indignidad, las etiquetas, tu pasado te impidan disfrutar el gozo de hablar con Él. Habla con Él. Habla con Él, porque Él está dispuesto a hablar contigo. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, por ser quien eres, por ser tan maravilloso, por ser tan grandioso. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, amado Rey.